Buenos días, me llamo Inmaculada Ruiz García y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar el trabajo de investigación Simulación de estrategias matemáticas en la ruleta, tutorizado por César Tomás Martínez. Aquí se muestra el índice con los apartados que voy a abordar a continuación. El juego de la ruleta es uno de los más emblemáticos de los casinos y los salones de juego. En la región de Murcia, a lo largo de los últimos 15 años, se puede observar en el siguiente gráfico que se han duplicado los salones de juego. La ruleta está formada por tres elementos principales: la bola, la rueda y el tapete. La bola es la que selecciona el número ganador. La rueda está formada por 37 números que van del 0 al 36. El 0 es de color verde y los números del 1 al 36 son de color rojo o negro. En el tapete es donde se efectúan las apuestas. Estas pueden ser de paridad, docena, color, etc. La creación se le atribuye a Blaise Pascal, un matemático francés del siglo XVII. Existen multitud de variantes de la ruleta, pero las más conocidas son la ruleta americana, compuesta por 38 números, los cuales 2 son 0, y la ruleta europea, formada por 37 números, la que he explicado anteriormente. A la derecha se puede observar una tabla donde aparecen las diferentes apuestas con su correspondiente probabilidad. Las tres primeras destacan por ser apuestas simples, donde el beneficio es 1-1. Es decir, si apuestas, por ejemplo, 1 euro al rojo, la banca te devuelve el doble de lo que has apostado, es decir, 2 euros. Las demás apuestas destacan por ser apuestas múltiples, donde en caso de victoria, el casino te devuelve un dinero que es proporcional a las probabilidades. Existen multitud de estrategias matemáticas a la hora de apostar. Las más conocidas, las más relevantes son martingala, que es un método de apuestas donde se apuesta una cantidad fija y se duplica en caso de pérdida. Por ejemplo, si apostamos 1 euro y lo perdemos, en la siguiente apuesta se va a apostar el doble, es decir, 2 euros. Si volvemos a perder, apostaríamos el doble de esta, es decir, 4 euros. Si ganamos, tendríamos una ganancia de 8 euros, una pérdida de 7 y un beneficio de 1 euro, que es igual a la apuesta inicial. En la siguiente fórmula se puede observar que la martingala es una progresión geométrica de razón 2, donde siempre se va a recuperar la cantidad apostada inicialmente. Puede ser que esta estrategia sea infalible, pero la realidad es distinta, ya que un encadenamiento de pérdidas lleva a un crecimiento exponencial, lo que conlleva a la bancarrota. Aparte, los casinos establecen límites en las apuestas. Otro método parecido a la martingala es Fibonacci, donde en vez de duplicar la apuesta, se va multiplicando por la secuencia de Fibonacci. En el siguiente gráfico se puede observar la diferencia de crecimiento entre martingala y Fibonacci cuando se lleva una cadena de 10 pérdidas consecutivas. Existen otras estrategias que son similares, pero donde solamente varía la cantidad de dinero a apostar y el momento de apostar. Un error común entre los jugadores es que tras una secuencia de eventos consecutivos, creer que el siguiente va a ser diferente. Esto se conoce como la falacia del jugador. Un ejemplo lo tenemos cuando han salido, por ejemplo, 4 veces el color rojo, hay más probabilidades de que salga el color negro, pero esto no es así, ya que los eventos son independientes y la probabilidad se mantiene constante. Los objetivos de este proyecto fue, como objetivo general, determinar si existe un sistema de apuestas que sea rentable a largo plazo para la ruleta europea. Como objetivo específico, nos propusimos analizar qué estrategias son realmente viables para ganar al juego de la ruleta, estudiando en profundidad el método de la martingala y Fibonacci. Diseñar un programa de simulación de apuestas en la ruleta en lenguaje Java con distintos métodos y determinar las variables de dinero a apostar, fondos, tiempo óptimos para apostar con dichos métodos. Las hipótesis que nos planteamos fueron que nuestro programa representaría con precisión el funcionamiento de una ruleta real y los sistemas de apuestas implementados, que la falacia del jugador no tiene fundamento y que ningún método de apuesta será rentable a largo plazo, aunque el uso controlado de estrategias de apuestas lleva a resultados más favorables según los objetivos del jugador. Para la metodología,
La metodología empleada para lograr los objetivos planteados fue diseñar un programa informático en lenguaje Java utilizando el compilador Apache NetBeans. En él se iban generando números aleatorios entre 0 y 36 y se aplicaban diferentes apuestas que dependían de diferentes parámetros. Cada giro era independiente uno de otro. Aparte, se utilizó el simulador web Betting System Simulation, en el cual el usuario puede realizar apuestas simples utilizando diversos métodos de apuesta y utilizar diversos parámetros también. Se observó que tras miles de simulaciones hechas por distintos usuarios, cuando no se establece el límite de apuesta, los métodos de apuesta más rentables son martingala y Fibonacci. Tras esto se hizo una simulación que contenía 5 métodos de apuesta, los cuales eran martingala paridad, martingala docena, martingala mixto, que es una combinación de los dos anteriores, Fibonacci paridad y Fibonacci docena. Además, se establecieron una serie de variables necesarias para el correcto funcionamiento del programa, las cuales son cuenta, que es el saldo inicial del jugador, apuesta base, que es la cantidad a invertir en la primera apuesta, repeticiones, que es las veces que se tiene que repetir una condición antes de apostar, un multiplicador, que es el factor por el cual se va incrementando la apuesta base en caso de pérdida, y el número de tiradas, que es el conjunto de números que se obtiene en una sesión de juego. Aquí se puede observar el diagrama de flujo de martingala paridad, donde se comienza inicializando las variables que he explicado anteriormente. Tras generar números aleatorios, cuando el programa observa que la paridad se está repitiendo, empieza a apostar. Si gana dicha apuesta, se reinicia el ciclo, pero si pierde, se va duplicando la apuesta por el factor fijado. El ciclo se termina cuando se completa el número de tiradas que se ha establecido o se queda sin saldo. Si se da el caso de que tras una serie de pérdidas consecutivas el jugador no puede afrontar la siguiente apuesta debido a que es superior al saldo que tiene, se vuelven a reiniciar la apuesta. El diagrama de flujo para los demás métodos es el mismo, lo único que cambia son las estrategias de juego. En martingala docena, cuando observa una repetición de la misma docena, decide apostar a las otras dos. La probabilidad de acertar es el doble que de fallar, pero tras 3 pérdidas consecutivas, el programa empieza a generar pérdidas. En martingala mixto es una combinación de martingala paridad y martingala docena, y en Fibonacci paridad y Fibonacci docena, en vez de duplicarse, se va multiplicando por la secuencia de Fibonacci. Aquí se puede observar el programa martingala mixto, donde se comienza inicializando las variables y se establecen restricciones a la hora de apostar. A continuación, se observa un listado de números con sus respectivas apuestas. En este caso, se esperaban 3 repeticiones para apostar a paridad o docena. Y al final se obtiene el dinero obtenido, ya sea ganado o perdido, y esta cantidad por hora. Cada simulación nos daba los resultados de una sesión de juego, pero para poder obtener datos matemáticos esperables necesitamos un programa que nos dé los resultados de un número grande de sesiones. Para ello se creó el programa Ad Infinitum, donde el programa le pedía al usuario el número de sesiones que necesitaba, y este hacía un promedio del dinero total, dinero ganado, beneficio ya sea positivo o negativo, el porcentaje de sesiones ganadas. A la hora de estudiar la variable de una forma más específica, se decidieron fijar la variable a excepción de una para su correcto análisis, para ver cómo afectaba en el juego. Los resultados, tras millones de simulaciones, se observaron que los resultados iban estandarizando y por lo que el margen de error era muy pequeño. Dichos datos se recogieron en hojas de cálculo en un Excel para su posterior estudio. Si variamos la variable de repetición, se observa que el promedio de ser negativo, de menos 162, pasa a ser positivo, es decir, aproximadamente un 2. Y la desviación se va corrigiendo de estar
de ser 825 a ser 257. También se estudió el número de tiradas. Hay que aclarar que una tirada dura aproximadamente 1 minuto y medio. Entonces, conforme iban aumentando el número de tiradas, se puede observar que en todos los métodos el beneficio por hora iba aumentando, mientras que las partidas ganadas iban disminuyendo, al igual que las ganancias por hora. Aquí se pretendía estudiar la falacia del jugador, donde se iban variando tanto las repeticiones como las tiradas. Se observó que cuando no se establece ninguna repetición, se juega lo mismo, se puede observar que cuando no se establecen repeticiones, es jugar lo mismo que si se esperan 2 repeticiones, pero el doble de partidas. Es decir, si esperamos 2 repeticiones, jugamos la mitad de tiempo, y si esperamos 3 repeticiones, jugamos una cuarta parte. Aquí se estuvo variando la apuesta base. Se puede observar que las partidas ganadas fueron disminuyendo en los métodos martingale a la paridad y martingale a mixto, excepto cuando la apuesta base tenía un valor de 7 euros, donde se observa un máximo relativo. En cuanto a los demás métodos, martingale a la docena, Fibonacci paridad y Fibonacci docena, estos se mantienen constantes. En cuanto al beneficio por hora y las ganancias por hora variando la apuesta base, se observa que martingale a la docena y Fibonacci paridad tiene un comportamiento muy similar, cuyos resultados se parecen bastante, son bastante similares, lo cual es interesante ya que sus estrategias de juego son diferentes. Por otro lado, se estudió el multiplicador en los métodos de martingale. Conforme iban aumentando los multiplicadores, se puede observar que el beneficio por hora iba disminuyendo, al igual que las partidas ganadas, mientras que las ganancias por hora iban aumentando. Se observa que en el método de martingale a la docena, cuando se utiliza un multiplicador de 3, el número de sesiones ganadas aumenta. Aquí se establecieron una serie de límites para los cuales un límite superior se establecieron límites para que el juego terminase cuando se llegase a X cantidad de dinero. Por ejemplo, un límite superior significa que cuando llegue a esta cantidad el juego pare de jugar. Si se establece un límite superior de un 30% y en la cuenta tenemos 1.000 euros, cuando el programa vea que hemos llegado a la cantidad de 1.300 euros, pare de jugar. Y si se establece un límite inferior del 50%, es que cuando quede en la cuenta 500 euros se pare de jugar. Se observó que en martingale a la paridad el beneficio por hora presentaba unos mínimos relativos en el 30 y en el 60%, lo cual no era favorable a apostar con estos límites inferiores. Por otro lado, si se establecían límites superiores de 40, límites inferiores de 40 y 70, se observan unos máximos relativos. Esto significa que sería más aconsejable a la hora de apostar, ya que el beneficio sería mayor. En Fibonacci paridad pasa lo mismo en cuanto a los límites 40 y 70. Las conclusiones de este trabajo fueron que el programa diseñado permite a cualquier persona simular sesiones en la ruleta con el método de apuesta y los parámetros que desee, obteniendo los datos esperados. La variación de cada variable ha influido en el juego según lo lógico y esperado. La falacia del jugador no tiene fundamento y se ha probado que esperar a que se repita una condición es equivalente a jugar la mitad de tiradas. Establecer límites inferiores del 40 y 70% para dejar de jugar mejora el beneficio en relación a otros límites. Y no hay un método infalible para ganar en la ruleta. Como otros juegos de azar del casino, tiene una esperanza negativa y a largo plazo es un juego en el que siempre se pierde. El uso de estrategias controladas permite establecer condiciones favorables con mayor o menor probabilidad. Estas son las referencias más relevantes de nuestro trabajo. Y por último, me gustaría aclarar que este juego no tiene como propósito fomentar la ludopatía, sino al contrario, aclarar que
a la larga se va a acabar perdiendo ya debido a la ventaja del casino. Además, me gustaría dar las gracias a mi compañera, a mis compañeras de trabajo e investigación, Irene y María. A los tutores de investigación, César y Afar, por su gran apoyo en este trabajo, ya que sin ellos este trabajo no hubiera sido posible, y a mis familiares y a mis seres queridos y amigos. Ahora, con el permiso del tribunal, me dispongo a responder las preguntas o aclaraciones que hayáis tenido a lo largo de esta presentación. Pues enhorabuena, Inmaculada, por tu trabajo, tu exposición. ¿Vale? Enhorabuena también a tu tutor, César, por haber llevado este proyecto con vosotras. Nos ha resultado, desde mi punto de vista, muy novedoso el proyecto y me gustaría pues hacerte algunas preguntas. ¿Cuál fue la motivación que os llevó a hacer este proyecto? A ver, este proyecto se empezó que cuando César nos lo sugirió. A nosotras nos interesó, ya que la ruleta, como he dicho anteriormente, es un juego bastante simbólico de los casinos y siempre hay un montón de películas, por ejemplo, donde aparece personas jugando, apostando. Entonces, claro, nos interesó bastante a partir de ahí. ¿Y habéis diseñado alguna vez algún programa informático en lenguaje Java? ¿Qué ha parecido de la experiencia? A ver, nunca habíamos llegado a programar, ya que nosotras nunca no tenemos los suficientes conocimientos para programar un simulador de este tamaño. Lo único que hemos llegado ha sido lo típico de las clases de aquí, de digitalización, donde se empieza, de ese programas sencillos, tal, pero nunca habíamos llegado a programar un programa de este tamaño. Si no llegase por los conocimientos de César, no lo hubiéramos sacado adelante. Vale, la experiencia ha parecido Muy interesante. muy interesante, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Enhorabuena, Inma, por tu Gracias. trabajo. Y yo te quería preguntar qué dificultades has encontrado en tu trabajo, fundamentalmente. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado sacar para adelante? A ver, este trabajo está basado también en prueba y error porque al principio habíamos para poder llegar a este programa, se ha tenido que diseñar muchos otros. Entonces, claro, eso era lo más complicado de llegar a un programa que se basara lo más real posible a una ruleta y a los métodos de de apuestas que queríamos implementar. Muchas gracias. Nada. Buenos días, Inmaculada, enhorabuena. A ver, mi pregunta es muy sencilla, creo. Dentro de todos los formatos de juego que has estudiado, ¿cuál de ellos, con los resultados que has tenido a la hora de obtener los datos, te ha parecido más sencillo? Pues yo diría que... a ver, es que... Pues yo diría que personalmente el que más me ha gustado ha sido el de Martín Gala, porque obviamente, como he mostrado, siempre se va a recuperar el dinero obtenido, pero claro, no, a partir de X pérdidas, pues no deja de ser viable. Entonces, claro, si por ejemplo se dispone de dinero ilimitado para poder llegar y el casino no impone límites, pues este sistema de juego pues hubiera llegado a ser 100% viable. De nada.